por mí pagó, ahora soy libre. Muy buenos días, que el Señor nos continúe bendiciendo a todas las personas que se conectan por este medio de transmisión. Les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Bien, entonces entramos en materia, vamos una vez al punto. Mateo capítulo 3, yo espero que lo hayamos leído. Vamos a mirar la primera parte en el día de hoy, espero que estén leyendo en la casa el Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. El tema que vamos a tratar hoy es sobre Juan el Bautista. Gloria al Señor. Que sea el Espíritu Santo guiándonos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien. ¿Quién era Juan el Bautista? Mateo capítulo 3. ¿Quién era Juan el Bautista? Quiero empezar diciendo lo siguiente, y es que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 transcurren más o menos 3 años. Cuando dice la Escritura que de Egipto llamé a mi hijo, transcurre más o menos 3 años. Y empezando el capítulo 3, o sea, el versículo 23 del capítulo 2, al capítulo 3, versículo 1, en ese espacio, en ese cambio de capítulo, transcurren más o menos 27 años, de los cuales Mateo no habla nada, no dice nada. El que sí habla algunas cositas al respecto ya son en los otros evangelios, sobre todo Lucas. Lucas ya habla del nacimiento de Juan, mientras que Mateo entra directamente ya al ministerio, a la vida ministerial de Juan. ¿Por qué esto? ¿Por qué Mateo no empezó hablando de la niñez de Juan, del nacimiento? Porque esto queda definido de a quién iba dirigido el evangelio, para quién estaban escribiendo. Mateo estaba escribiendo para judíos, mientras que Lucas estaba escribiendo para gentiles. Entonces, como era para judíos, de parte de Mateo era para judíos, se suponía que los judíos conocían o sabían quién era Juan, el Bautista. Cuando yo hable de Juan, hoy estoy hablando del Bautista, a no ser que hable de Juan el evangelio, pero aclaro, bien, estamos hablando del Bautista, entonces procuraré usar el término el Bautista. Mateo habla del Bautista, pero ya de su vida ministerial, porque se supone que Israel o el pueblo judío conocían de la vida del Bautista, cómo había nacido, su origen, porque los judíos de Israel tenían a el Bautista como profeta de Dios. Ellos creían que el Bautista era profeta de Dios. Mientras que Lucas escribe para gentiles. Entonces nosotros los gentiles, los que éramos gentiles, gloria al Señor, hoy somos Iglesia de Cristo. Para los gentiles era necesario aclararles bien desde el nacimiento, desde la promesa y todas estas cosas que tenían que ver con la aparición del Mesías, desde su infancia hasta su vida ministerial y muerte. Lucas es el que ya se explaya y habla más al respecto. Bien, entonces Mateo entra de una vez a hablar sobre la vida ministerial del Bautista. Bien, entonces para entender o mirar algunas cosas respecto a Juan ya nos toca valernos de los otros evangelios. Bien, entonces Juan el Bautista, su origen es de origen profético. Encontramos nosotros que el Bautista es anunciado por el profeta Isaías, ayer en el capítulo 40, versículo 3, más o menos desde el año 800, 700 antes de Cristo. Entonces vemos nosotros que el Bautista nace, pero por intervención divina. Es Dios quien propicia el nacimiento del Bautista, porque había un propósito específico divino sobre la vida del Bautista. Él tenía que hacer algo específico para Dios. Él tenía que hacer algo especial para Dios, ¿bien? Y es Dios el que provoca el nacimiento del Bautista. ¿Por qué? Porque ya estaba anunciado 800, 700 años desde antes de su aparición, de su nacimiento, que iba a venir alguien con un mensaje específico, con un llamado específico, con una función específica, ¿verdad? Y que iba a ser reconocido como aquel o aquella voz que clamaba en el desierto. Entonces, Juan el Bautista ya comienza a ser anunciado entre 700 y 800 años antes de Cristo. Además de eso, sus padres eran personas ya, parece que de edad. Lucas creo que es el que habla específicamente de la situación de ellos. Elizabeth o Isabel en algunos textos es la misma madre
es la misma persona, pues, madre de Juan, Elizabeth o Isabel. Y su padre Zacarías, eran personas ya adultas, eran ya personas mayores. Y esto nos lleva a recordar la historia también de Abraham y de Sara, personas que en su adultez, ya ancianidad, porque no eran adultos, eran ancianos, ¿cierto? Eso ya no es tercera edad, eso ya es como quinta edad la que tenían ellos, ¿verdad? Y eso le pasó también a Elizabeth y a Zacarías, o a Zacarías y a Elizabeth le pasó lo mismo, eran personas ya adultas cuando tienen este hijo. ¿Anunciado por quién? Por un ángel. El ángel viene y les dice a Zacarías y a Elizabeth que iban a tener un hijo, ¿sí? Y que le pondrían por nombre Juan. Entonces efectivamente ocurren así las cosas. Entonces por eso es un nacimiento profético, es un nacimiento inducido, provocado por el mismo Dios de gloria. La escritura enseña que Elizabeth o Isabel y María eran parientas. Y en base a esto entonces Jesús nuestro Señor y el Bautista eran también en algún grado eran familiares. De ahí viene la idea de que eran primos. ¿Primos en qué grado? La escritura no lo dice. Primer grado, segundo grado, primos hermanos o tercero, cuarto, no lo dice. Bien, pero si María y Elizabeth eran parientas, pues significa que en algún momento, en algún grado, Juan el Bautista y Jesús nuestro Señor también eran parientes, eran familiares. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Bien. Su nombre, ¿por qué se llamaba Juan? La misma escritura enseña allí en el capítulo 1 de Lucas que ese nombre fue puesto por el mismo Señor. El ángel le dice a Juan, a Zacarías, le dice, el niño que tendrás lo llamarás Juan. Ese será el nombre de él. Bien, se llamará ¿cómo? Juan. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el Bautista? Porque él era Juan el Bautista. Entonces, ¿de dónde viene el Bautista? Pues parece que ese Bautista viene de una de sus características ministeriales. ¿Qué era cuál? Bautizar. Entonces viene Juan el Bautista. Para diferenciarlo también de Juan el apóstol, entonces ahora es Juan el evangelista. Bien, entonces es como un apodo, o más que un apodo, de pronto es como un título, ¿cierto? Para distinguirlo en cierto momento en la escritura. Gloria al Señor. Su compromiso ministerial nace de su mismo origen profético, ¿verdad? Porque si el Señor se toma la molestia de anunciarlo entre 700, 800 años antes de su aparición, de su nacimiento, pues es porque viene con un propósito específico, ¿sí o no? Viene con un propósito divino, un propósito especial, ¿verdad? O sea, hace que Juan no nació por accidente. Juan no nació porque le tocaba nacer. Juan no nació porque se equivocaron o no funcionó esto o aquello. No. Juan nació porque Dios provocó que Juan naciera. Porque Dios tenía un propósito específico con Juan el Bautista. Amén. Entonces Juan no nació por X y situación. No. Juan nació porque estaba estipulado que así tenía que ser. Bien, entonces de ahí viene su compromiso ministerial, que es de origen profético. Voz del que clama en el desierto. ¿Cómo entenderíamos nosotros esta parte del mensaje de Juan? O, digámoslo así, de la forma como el emblema que identifica a Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto. Porque Juan realizó o desarrolló su ministerio, ¿en dónde? En el desierto. Juan no era predicador de ciudades, Juan no era predicador de salones, de estadios, no. El campo o el terreno donde Juan predicaba era en el desierto. Ese era su estadio, ese era su salón, el desierto. Levantaba su voz allí y comenzaba a llamar a la gente al arrepentimiento. Comenzaba a llamar a la gente a que entendieran que el Mesías anunciado, prometido por el Padre, iba a venir. Esa era su función, a eso había sido llamado. Voz del que clama en el desierto. Esa voz que él levantó allí en la soledad, esa voz que él levantó allí en medio de la nada, en el desierto. Y la escritura dice que todas las gentes de las aldeas vecinas, de Jerusalén, de Judá, de Samaria, de toda esa región, corrían a escuchar la predicación del Bautista.
La gente corría allí a bautizarse también. La gente corría allí en arrepentimiento a escuchar la voz de Juan el Bautista, de escuchar su mensaje. Ese era el anhelo y la gente corría allá en ese llamado al arrepentimiento. Y esa voz del que clama en el desierto también la podemos entender como una voz solitaria, una voz que en medio de la soledad, una voz que en medio de la nada se levanta a anunciar algo que los encargados de hablar, que los encargados de gritar no lo estaban haciendo y estaban guardando silencio, porque los mismos fariseos, los mismos escribas de la época, los que dirigían las congregaciones de la época, deberían tener esa función y ya vamos a ver por qué. Y la función que ellos debían hacer era anunciar la venida del Mesías prometido, anunciar la venida de ese Dios con nosotros. Esa era la función de ellos, mas ellos no lo estaban haciendo. Entonces podríamos entender también que esa voz del que clama en el desierto es aquella voz que en medio de la soledad se levantaba y gritaba a los cuatro vientos, haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio, un llamado a la transformación, porque Cristo venía, el ungido, el Mesías prometido. Entonces podríamos entender también de esa manera esa voz que clama en el desierto. ¿Y cuál era su clamor? Preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Allanarlo todo para la manifestación sublime y gloriosa del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa era la función ministerial, el compromiso ministerial de Juan el Bautista. Amén. Gloria al Señor. Otra característica, pues parece que tenía voto nazareo, de acuerdo a la descripción que hace Lucas en el capítulo 1. El ángel le da orden a Zacarías y a Elizabeth que ese niño no podría tomar vino, no probar sidra. La sidra es como ¿cómo se llama esto? Como el zumo, creo que es de la manzana de fermentación. Ni siquiera eso podía tomar. O sea, lo que equivaldría para hoy día para nosotros como vino de manzana, algo así. Ni siquiera eso podría tomar Juan el Bautista si fuese para los tiempos actuales. ¿Verdad? Entonces esto hace entender que de pronto el Bautista estaba en voto nazareo. Una cosa es nazareno y otra cosa es nazareo. Y hace 8 días lo vimos, ¿cierto? Nazareno, ¿por qué? Nazareno, ¿por qué? Porque ha nacido en Nazaret o es de Nazaret, por eso se llama nazareno. Y nazareo es toda aquella persona que ha sido consagrada para Dios y que debe guardar unas normas bien estipuladas en el Antiguo Testamento y en este caso repetidas por el ángel como una orden dada a Zacarías y a Elizabeth, o Isabel, que es la misma persona. Bien. Entre esas características del voto nazareo estaban no tocar cuerpo muerto, no comer ciertos alimentos, no probar vino ni sidra, no cortarse el cabello, cosas así por el estilo tenía que cumplir una persona en su voto nazareo. Entonces, de acuerdo a esas características, lo más probable es que Juan tuviera ese voto nazareo. Y como él quería no contaminarse, pues de pronto fue una de las situaciones que lo llevó a habitar o a vivir allí en el desierto. Bien. Su vestidura era una vestidura muy fina, ¿cierto? Paul Cartier, ¿cómo se llama? No, eso que es de perfume, ¿no? ¿Cómo se llama hoy? Arturo Calle. ¿Qué otra marca? Yves Saint Laurent. ¿Qué otra marca? ¿Qué? Esta Cherasi. ¿Cierto que esa era la vestidura de él? No, esa no era la vestidura de él. La vestidura de él era ropa pues de piel de camello, con pelo de camello. Esa era su vestidura, una vestidura muy fina, ¿cierto? Una vestidura pues bastante, no sé qué tan cómoda podría ser hoy día para algunos de nosotros, para todos nosotros, ¿verdad? Mas sin embargo esa era la vestidura de Juan el Bautista. Él no se preocupaba por tener que lavar o comprar ropa o calzado, tener que comprar o conseguir para pagar luz, agua, parabólica, internet. Pues él no le preocupaba nada de eso, porque su ministerio lo llevó él a hacer allí en el desierto, a hacer la obra del Señor allí en el desierto. Él no se preocupaba por nada de eso. ¿Cuál era su preocupación? Gritar a los cuatro vientos la venida del Mesías. A eso fue llamado y esa era su preocupación. Bien, entonces vemos su humildad. ¿Qué era su comida? Su comida consistía en manjares, en comer presas de gallina, presas de aves, comer carnes por doquier, como la pobre viejecita, y carnes mil y mil. No, su comida eran
Langostas, lo que para nosotros representan hoy los saltamontes, era su comida, eso es lo que comía el Bautista. Y su bebida no eran grandes vinos, su bebida no eran licores o cosas así especiales, su bebida era ¿qué? Miel. Comía langostas y las pasaba con miel. Y su vestimenta pues también muy humilde. Ese era el estilo de vida que llevaba Juan el Bautista. Ese era su llamado y él lo honró obedeciendo al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué dice de él la Escritura? Mire, hay un detalle tremendo y es que se acercan, y voy a repetir algo que ya hemos hablado en otros mensajes, se acercan los escribas, los fariseos, los estudiosos, los religiosos de la época a Juan y le dicen: oye Juan, ¿quién eres tú? Dinos quién eres, ¿eres acaso el Mesías? ¿Por qué le preguntaron eso a Juan? ¿O eres tú acaso Elías? ¿Por qué le preguntaron eso a Juan? ¿O eres tú acaso el profeta? ¿Por qué le preguntaron eso a Juan? ¿Por qué le preguntaron eso a Juan? Porque de acuerdo a la profecía en Daniel, capítulo 9, la profecía sobre las 70 semanas, los estudiosos de la época, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época, ellos habían hecho cuentas de las 70 semanas, de cuándo a cuándo iban a transcurrir las 70 semanas. ¿Por qué? Porque en la promesa de las 70 semanas estaba anunciada también la aparición del Mesías. En la semana 69 y media, la aparición del Mesías. Entonces ellos tenían un punto de partida para hacer la cuenta de esas 70 semanas de años, y empezaban en el año en el cual fue dado como edicto, como orden, decreto real por Ciro, el Medo Persa, que Israel podía irse a su tierra y dejaban de ser esclavos allí, en esa región, en la región de Babilonia. Dejaban de ser esclavos allí. Recordemos que el imperio medo-persa entró a ocupar las tierras babilónicas, y el decreto de Ciro, el persa, el rey que comenzaba a gobernar esa región, rey medo-persa, fue ese decreto que daba libertad a todos los judíos, guiado por Dios, dice la Escritura, que quedaban libres todos los judíos para regresar a su tierra. Y entonces a partir de ese decreto, a partir de ese año, comenzaron ellos a contar las 70 semanas. Y la semana 69 y media, adivinen para qué época les daba entonces esa cuenta. Pues para la época en la cual Juan el Bautista comenzó su ministerio. De ahí la preocupación de ellos de preguntarle a Juan: oye Juan, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Recordemos nosotros que Mesías es en hebreo y la equivalencia en griego es Cristo. Cuando nosotros estamos hablando de Jesús Cristo, estamos hablando de Jesús el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo, Mesías. Pero en griego, en hebreo es Mesías. Bien. Entonces de ahí la preocupación. Por eso le preguntan a Jesús, le preguntan al Bautista: oye Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el esperado, el anunciado, el que habría de venir? ¿Eres tú ese? ¿Qué le dijo Juan? ¿Qué le dijo? No, yo no soy ese, yo no soy el Cristo. Entonces eres Elías. ¿Por qué le preguntaron si era Elías? ¿Por qué le preguntaron si era Elías? Porque estaba anunciado que antes de la manifestación del Mesías tendría que venir Elías. Entonces de ahí nace la preocupación de ellos. Al escuchar predicar al Bautista, dijeron entonces: si no es el Mesías, entonces ¿quién es? Pues Elías. O sea, hace que se manifiesta Elías, y después de entonces se va a manifestar ¿quién? El Mesías. Esas eran las cuentas que llevaban ellos. ¿Por qué le dijeron: ¿o eres tú acaso el profeta? ¿Por qué le dijeron eso? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque en Deuteronomio capítulo 18 encontramos nosotros esa palabra profética de Moisés. Porque profeta, al igual que yo, les levantará el Señor, y a ese profeta oiréis. Y hay de aquel que no escucha a ese profeta, tendrá que darle cuentas a Dios. Estaba haciendo referencia a Jesús nuestro Señor. Entonces los judíos, en base a eso, sabían que iba a venir un profeta anunciando cosas grandes y poderosas. Por eso le preguntan a Juan el Bautista: oye Juan, ¿eres tú acaso el profeta? ¿O eres el Mesías? ¿O eres el Elías? Bien, ¿por qué le preguntaron que era el Elías? Si era el Elías. ¿Por qué? Porque estaba esa promesa. Repito, estaba esa promesa de que antes de la manifestación de
del yo soy, del Emanuel, del Dios con nosotros, que antes de la aparición de él tenía que manifestarse Elías. Ahora, la pregunta es, ¿Juan era Elías? No. O sea, hace que Juan no era el Elías prometido. La respuesta a esa pregunta es sí. Juan sí era el Elías prometido. Lo que pasa es que cuando la Escritura dice que Elías vendrá primero, no hace referencia a que Elías, el Elías del Antiguo Testamento, volverá a esta época a la época de Juan y se manifestaría y se mostraría como el Elías del Antiguo Testamento. No, sino cuando hace referencia a ese Elías, está haciendo referencia no a la persona, sino a la manera de predicar. Estaba haciendo referencia al estilo del mensaje que iba a presentar esa persona. Miremos nosotros, sin perder Mateo, vamos allí a Lucas y encontraremos la respuesta en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Cuando el ángel se manifiesta, quiero que busquemos pronto, por favor, porque por el tiempo toca apurarnos. Cuando el ángel se manifiesta ante Zacarías, le da la siguiente instrucción, versículo 13. Pero el ángel, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Amén. Aquí Lucas está aclarando algo importante para nosotros. Y es que Juan no era Elías, sino que Juan iba a desarrollar un ministerio al estilo del ministerio de Elías. Entonces la pregunta es, ¿cómo era el ministerio de Elías? ¿Qué característica tenía el ministerio de Elías? Era un ministerio confrontador, era un ministerio que detallaba el pecado, era un ministerio que escarbaba el corazón de la persona. Recordemos nosotros en el llamado que le hizo a Acab, cuando le llamó la atención a Acab, cuando le daba palabra profética a Jezabel, la esposa de Acab. Un mensaje, una palabra confrontadora, directa al corazón, a la mente, al espíritu de la persona y le denuncia su pecado. Recordemos nosotros cuando hace el desafío y convoca a todo Israel y a los profetas de Baal allí al monte Carmelo. Fue un mensaje confrontador. Decidan ustedes quién es Dios. Si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Si Jehová es Dios, entonces sigan a Jehová, pero no estén dando tumbos aquí y allá, aquí y allá. No, tomen una determinación. Es un mensaje confrontador. Ahora, por el estilo del mensaje, pues automáticamente como que uno intuye o analiza cómo debía ser la voz, ¿cierto? Yo no me imagino a Elías diciendo: ay, tomen una decisión. Miren a ver, ¿quién es Dios para ustedes? Si es Baal, sigan a Dios. Síganlo a él, perdón. Si es Jehová, entonces pues sigan a Jehová. Pero miren a ver, ya no estén aquí y allá. Miren, tomen una determinación. Por el estilo de las palabras no me imagino, o el contexto del mensaje, no me imagino a Elías predicando de esa manera. ¿Sí o no? Ahora miremos a Juan. Juan, cuando se acercan a él, les manda un mensaje y le dice: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la furia venidera? Imaginemos ese mensaje de la siguiente manera: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la furia venidera? Como que las palabras no concuerdan con la forma de expresarlas, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces imaginemos nosotros a Juan predicando: ¡oh, generación de víboras! No tenía micrófono. Hoy día nosotros tenemos micrófono y tenemos esta ayuda, pero allí Juan no tenía micrófono y era mucha la gente que corría a escucharlo predicar. Entonces imagínense a Juan caminando para allá y para acá y gritando: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la furia venidera? Conviértanse de sus malos pasos. Por eso dice que vendría Elías, pero no Elías como persona, sino la esencia, el estilo del ministerio de Elías. ¿Me estoy haciendo entender?
¿Sí? Gloria al Señor Jesús. Bien. Y corroboremos nosotros esto y volvemos a Mateo capítulo 11. Por eso les dije que no perdamos Mateo. Vamos a Mateo capítulo 11, en donde el mismo Señor Jesús deja en clarito, bien claro, quién era Elías. Perdón, quién era el Bautista. Amén. Gloria al Señor. El Señor dando algunos datos respecto a la forma de vestir, la forma de ser de Elías. Vamos ahora al versículo 14, hablando de Juan, versículo 13. Gloria al Señor. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Jesús mismo, nuestro Señor, atestigua y dice que Juan, el Bautista, era el Elías que había de venir. Pero no es Elías que se manifestó o que desarrolló su ministerio para el año 850 más o menos antes de Cristo, el Elías del Antiguo Testamento, ni ese mismo Elías, porque ese sí fue el Elías que se manifestó al Señor en el monte de la transfiguración, en Mateo 17. Cuando el Señor escoge a Pedro, a Andrés, a Juan, les dice acompáñenme, y van más arriba en el monte, y de pronto un resplandor, una luz cubrió al Señor Jesús, y la Escritura dice que allí aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor. El asombro de Pedro, el asombro de los apóstoles que estaban allí en ese momento con el Señor. Tanto así que Pedro le dijo al Señor, Señor, bueno sería que hiciéramos 3 enramadas, o 3 casitas, digámoslo así, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Bueno sería que hiciéramos eso. Y la Escritura aclara, la Escritura dice que Pedro dijo eso, pero que no sabía lo que estaba diciendo. El susto que se llevó Pedro fue de Padre y Señor mío. Pedro estaba asustado y Pedro habló de eso, pero Pedro, dice la Escritura, no sabía lo que estaba diciendo. El choque, el impacto emocional en el cual quedó Pedro en ese momento por lo que estaba viendo sus ojos. Amén. Entonces, no es ese Elías del cual hace referencia aquí el Señor Jesús. Aquí la Escritura deja bien en claro que está hablando de Juan y lo llama como el Elías que habría de venir. Y el Señor les dice algo. Está hablando con ellos, versículo 9, cuando ya ha pasado todo lo de esta manifestación, esta manifestación gloriosa de nuestro Señor, ya como Dios, ya no como hombre, sino como Dios. Versículo 9, dice lo siguiente, Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis nada a nadie la visión. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Cuando el Señor le dice a ellos que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Quién? Jesús. El Hijo del Hombre es Jesús. Y en algún momento, con la gracia del Señor, vamos a hacer un estudio breve sobre por qué se usa este término, Hijo del Hombre. Cuando leamos nosotros en la Escritura, Hijo del Hombre, ¿es quién? Es Jesús. Amén. Entonces, dice, hasta que el Hijo del Hombre, o sea, ¿quién? Jesús resucite de los muertos. ¿Por qué? O mejor, cuando el Señor dice, hasta que resucite de los muertos, ¿qué les estaba diciendo a ellos? Que iba a morir. Que iba a morir, ¿cierto? Entonces, ante esa aseveración o esa palabra que el Señor les dice a ellos, nace una pregunta. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, Señor, si tú vas a morir, ¿por qué los escribas, que eran estudiosos de la palabra de la época junto con los fariseos, ¿por qué los escribas dicen entonces que es necesario que Elías venga primero si tú vas a morir, Señor? Entonces, ¿cuándo va a venir Elías? De ahí nace esa pregunta. Bien. Respondiendo Jesús, versículo 11, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ojo, tiempo futuro. A la verdad, Elías viene primero y restaurará, tiempo futuro. Pero miremos lo que dice lo siguiente, el versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino. O sea, ¿cómo así? Elías ya vino, pero viene y restaurará.
Si uno queda como que loco, como que está pasando, ¿cierto? Entendamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Repetimos el 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? ¿De quién? Del Bautista. Entonces, el versículo 12 y el versículo 13 está haciendo referencia ¿a quién? A Juan el Bautista. Ese es el Elías que habría de venir. No que sea Elías del Antiguo Testamento o el que se presentó ante el Señor en el mismo monte de la transfiguración, momentos antes de esta lectura o momentos antes de estas palabras, de este diálogo. No, sino que ese Juan el Bautista tendría, repito, el ministerio muy al estilo, un ministerio confrontador, de palabra poderosa, al estilo del ministerio de Elías. Bien, ¿ya entendemos quién era el Elías que vino? Bien, entonces vamos ahora a resolver el Elías del versículo 11. Gloria al Señor. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir antes de Jesús. Amén. Pero aquí hay otro Elías. Aquí hay otro Elías que en algún momento tiene que aparecer también. Y esto ya nos lleva a nosotros a la profecía en Malaquías capítulo 4. Cuando la Escritura enseña que antes del día grande y terrible de Jehová, vendrá Elías. Ojo, antes del día grande y terrible de Jehová, vendrá Elías. Ahora, ¿cuándo ocurrió el día grande y terrible de Jehová? Del cual habla Joel, del cual hablan los profetas del Antiguo Testamento, del cual habla el apóstol Pedro en su carta, del cual habla el apóstol Pablo en sus cartas paulinas y del cual habla Apocalipsis. El día grande y terrible de Jehová. ¿Ese ya pasó? No. El día grande y terrible de Jehová está profetizado para los tiempos últimos, para los tiempos postreros. O sea, hace que ese no ha ocurrido. Ese día, esa profecía no se ha cumplido. Entonces, ¿significa eso que aún falta un Elías por venir? ¿Sí o no? Aún falta un Elías por venir. Ahora, ¿ese Elías por venir será cuál? ¿El Elías del Antiguo Testamento? ¿El mismo Elías que se reveló ante el Señor allí en el monte de la transfiguración? ¿O será más bien un ministerio, una persona que tendrá un ministerio muy al estilo del ministerio de Juan el Bautista y de Elías en el Antiguo Testamento? O sea, sí, que debería tener unas características muy acorde con las características ministeriales del ministerio de Elías y el ministerio de Juan. ¿Cómo fue el ministerio de Elías? Ya lo hablamos, un ministerio confrontador, de palabra que toca la llaga, que abre la herida, que escarba. Muy al estilo fue también el ministerio de Juan el Bautista, ¿cierto? O sea, sé que para los tiempos finales debería levantarse un ministerio también con esas características. Un ministerio que denuncie el pecado. Un ministerio que ya no hable de plata, un ministerio que ya no hable de tantas bendiciones por aquí y por allá. Y que venga además, que entre usted más está, entonces más va a recibir. Que venga que el Señor le va a arreglar su vida, le va a arreglar su hogar, le va a arreglar yo no sé qué. Que si usted se acerca al Señor, entonces sus problemas se acabarán. Todo será diferente en su vida. No, un ministerio que al igual que Elías, confronte al mundo a tomar una determinación plena y total, una determinación radical. Un ministerio que al igual que el de Juan el Bautista, llame a la gente por lo que es, al asesino por asesino, al ladrón por ladrón, al adúltero por adúltero. Un ministerio confrontador que no quiera tapar con pañitos de agua el pecado. Es lo que se está necesitando hoy día, en medio de tanta violencia, en medio de tanta situación adversa, en medio de tanta maldad, de tanto pecado. Hay que llamar las cosas por su nombre, y esa era la característica del ministerio de Elías en el Antiguo Testamento y del ministerio de Juan en el Nuevo Testamento, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo, con la gracia de Cristo Jesús y de acuerdo a lo que enseña Apocalipsis 11, cuando habla de los dos testigos, que se va a levantar un ministerio muy a la usanza del ministerio de Elías y de Juan el Bautista. Un ministerio que denuncia el pecado. Un ministerio que saque a la luz la maldad de los hombres. Yo creo que ese ministerio tiene que levantarse. ¿Por qué? Porque hoy los mensajes, las predicaciones son un pañito de agua tibia para el pecador.
pasan muy por encimita y no denuncian el pecado. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces yo creo que falta ese ministerio y va a venir, porque además estaba profetizado, no solamente porque yo piense o crea que así tiene que ser o será así, no, porque la palabra lo declara. Amén, que se levantarán esos ministerios a la usanza, un ministerio a la usanza de Elías y el otro a la usanza de Moisés. No que sea Moisés, no. Amén, no entro más detalles, pero no será un ministerio, no será Moisés mismo al frente de ese ministerio, no, sino un ministerio muy al estilo del de Moisés y el de Elías, pero el tema es Juan el Bautista. Amén, bien, entonces esa sería la respuesta a este tema cuando habla de ese Elías que vendrá a restaurar todas las cosas antes de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, si nosotros creemos que estamos en tiempos finales, entonces debemos creer que debemos estar a la espera también de que surjan estos ministerios. Que surjan ese par de ministerios confrontadores que denuncien el pecado, ver la humildad de las personas que lo están predicando, ver estas cosas, esas características en ese estilo ministerial. Yo creo que se va a levantar ese ministerio con la